Vale, pues bueno, ya estamos aquí, ya comenzamos. Hoy iniciamos tema nuevo, pregunta nueva. La pregunta es la cuarta pregunta. ¿Cómo funcionan los mecanismos de un coche? Y en este caso vamos a enfocarnos el sistema biela-manivela. Entonces la pregunta que trabajaremos este periodo es ¿cómo funciona el biela-manivela del motor de un coche? A ver, en este caso, cinemática plana y en particular, que son un sistema de barras que es muy común en cualquier tipo de maquinaria. ¿Ubicáis esto? Creo que alguien por ahí que no tenga ni idea de lo que puede ser esta imagen. ¿Por aquí? Todo el mundo. Vale, pues ya está. Entonces es un biela-manivela, es un pistón. Entonces lo que es esto es un pistón. Y este pistón es para el motor de combustión interna. Entonces esto gira. Típicamente se llama omega. Y entonces esto hace un movimiento lineal. Entonces convierte rotacional en lineal. Es lo que hace. Entonces, conforme va avanzando. Vamos a ver si recordamos aquí. Vale, si recordamos aquí en este calendario. Sí. Vale. Bueno, después lo vemos. Ok. Vale, entonces, de los apuntes de TEOM, tema 7. Si se toman algo está puesto en alguno de los trabajos de equipo. Si se toma algo de estos apuntes o de algún libro o de algún lugar, hay que indicar de dónde se tomó. Es importante, ¿vale? Lo veréis ahí más de una ocasión. Colección de problemas será el tema 7. Y dentro del tema 7 son movimiento circular absoluto, centro instantáneo de rotación, velocidad, aceleración relativas. Son los 4 temas principales que veremos. Dentro de los ejercicios que están, de los apuntes. Introducción. ¿Qué es la cinemática plana? Aquí es cinemática y plana. Cinemática es solo velocidades. Entonces, y describe una relación entre movimientos lineales de traslación y angulares de rotación. Entonces, y cuerpos que no se deforman. Entonces, estamos considerando que no hay deformación en los cuerpos. Vale, entonces ya estamos hablando de movimientos lineales, movimientos angulares. Aquí se asume, en este tema, los cuerpos son rígidos, no se deforman, y los cuerpos son planos. Entonces, se tratan como una placa sin espesor, que se mueve sobre un plano, por eso también cinemática plana. Entonces, estamos considerando que en este caso lo que nos va a importar son velocidades y solamente vamos a considerar cuál es la trayectoria de esos cuerpos. Entonces, aquí recordar que aquí están las páginas de los apuntes, así que podéis ir a esa página. Los apuntes son una guía, un resumen. Después hay que ir a libros, hay que ir a internet, hay que buscar en la biblioteca, donde queráis. Hay 2 ejemplos aquí, rectilínea y curvilínea. Rectilínea, su nombre lo dice, es una línea recta. Entonces, como es una línea recta, movimiento rectilíneo. Y luego hay curvilíneo. Entonces, ¿qué? Hace una curva. Y todos los cuerpos recorren la misma curva. No hay rotación. Entonces, en ese caso, no hay una rotación como tal, sino hay una trayectoria que tiene una cierta curva. Mientras que hay otros que es rotación en torno a un eje fijo. Y este es uno que es muy importante. Y entonces, ¿qué significa? Que hay un punto, que es este punto, que está fijo. Y entonces, y todos los puntos de cuerpo siguen una trayectoria circular en torno a un punto inmóvil. Ya está. Entonces, esto es una característica muy importante porque haremos
una suposición de movimientos lineales y movimientos rotacionales con respecto a un punto. Después, movimiento plano general. Hay traslación y rotación en torno a un punto que se traslada. Entonces hay ambas cosas. Entonces, y eso es uno de los principios que nosotros trabajaremos en este tema. Va a existir esos dos tipos de movimientos sumados en uno solo. Es un poco como lo del ejemplo ¿no? Que yo separé en dos las fuerzas, pues algo más o menos similar, pero en este caso el movimiento completo es la suma de esto más esto. Rotación. Rotación queda descrito por el movimiento angular. Y todos los cuerpos de rígido tienen la misma velocidad angular y la misma aceleración angular. Esto es un concepto muy importante. Porque es todos los puntos del cuerpo rígido. Entonces, ¿qué significa? Esos son, y si veréis los apuntes que de Pablo, ahí también está bastante bien explicado. Al final los vectores no tienen medición, se puede medir en cualquier lugar. Dentro de las ecuaciones, cuando ya nos vamos a la parte matemática, si hay un elemento que está basculando con respecto a un punto fijo, tiene un pivote en cero, ¿qué trayectoria va a tener? Esa R no cambia. Esta R se mantiene constante. Si esa R se mantiene constante y aquí tenemos un punto O, y esto tiene una velocidad instantánea en ese punto hacia arriba, ¿qué va a pasar con esa trayectoria? ¿Cómo va a ser esa trayectoria? R, dijimos que es muy importante, se mantiene constante. Y esto se mantiene fijo. ¿Qué pasará? Será un círculo. Tal cual. Será un círculo. Ahora salió círculo patata, pero bueno, sería un círculo perfecto. Pues esas ecuaciones para esa trayectoria, aquí estamos hablando de trayectoria. Entonces, una cosa importante es que estamos hablando de una trayectoria. Entonces, ¿cuál es la trayectoria de esa partícula? Si esa partícula tiene un giro con respecto a un punto fijo, entonces la trayectoria será un círculo, será una trayectoria circular. Y esas ecuaciones son las ecuaciones que corresponderán a esa trayectoria circular. Esto que está aquí, velocidad, radio por omega, AN, velocidad, ya lo conocéis, ¿no? ¿Alguien por aquí que no conozca, que no sepamos de qué estamos hablando aquí? ¿O todo el mundo? ¿Sí? Aceleración normal, aceleración tangencial. ¿Ya lo habéis visto? Ya lo tenéis conocido, ¿verdad? Vale, pues es algo que siempre se presenta. Cuando haya la trayectoria circular, pues habrán esos dos tipos de aceleraciones y si la velocidad es constante, entonces la aceleración tangencial será cero. No así la normal. La normal sí tendrá un valor. Esto es otro dato importante a tomar en cuenta. Velocidad lineal, siempre perpendicular. Y la aceleración tangencial, siempre perpendicular también al vector R. Y es lo que he dicho ahora. 0, sí, omega 0, constante. Y alfa también lo es. Entonces ahí. Y la aceleración normal siempre existirá. Y irá en el sentido de la dirección del vector R. Un día alguien por ahí preguntó, oye, ¿por qué la aceleración normal siempre existe? ¿Y por qué hacia dónde va la aceleración normal? Hacia el centro de giro, ¿no? Bueno, eso tiene que relacionado, pero la inercia al final, no tanto la gravedad. La inercia puede verse relacionada, pero desde el punto de vista de trayectoria. Porque la inercia estamos hablando cuando hay fuerzas. Aquí no hay fuerzas, aquí solo hay trayectorias. Las fuerzas entran en el siguiente capítulo, cuando veamos dinámica. Entonces, desde el punto de vista de trayectoria,
¿por qué existe una aceleración normal que va hacia adentro? Contrarrestar R. Exactamente, porque si no, se iría para arriba. Si esa aceleración normal no existiese, la partícula continuaría su trayectoria en línea recta y no giraría. Por eso, siempre va hacia el centro, porque es el valor que corresponde a una circunferencia. Entonces, eso es un concepto que parece trivial, pero no es nada trivial. Eso te puede dar la diferencia entre hacerlo fácilmente o hacerlo mecánicamente. Y aquí, ecuaciones vectoriales. Pues, volvemos otra vez. ¿Qué os suena a estas ecuaciones? Eso que están arriba, ¿qué significa la flechita que está arriba? Si tiene una flechita, este es un vector. Cuando tienes ese simbolito, es que es un vector. Estos son dos vectores, hay un producto cruz. ¿Y eso cómo lo resolvemos? Pues determinantes. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Por eso había énfasis de hacerlo cada vez que se pueda en 2 y en 3 dimensiones, porque eso lo seguiremos usando. Y aquí, entonces, es lo mismo nuevamente. Se hace la misma analogía de la regla de la mano derecha. Velocidades y aceleraciones. Estos, si van en el mismo sentido, distancias. Simplemente que ahora usaremos fuerza, ¿vale? Bueno, a ver, aquí dos, vale. Entonces hay que hacer una analogía. R cruz F. Nada más que hay que sentarse un rato para analizarlo. Y aquí, como lo dice, es muy importante de dominar. Esto es similar a momentos. ¿Vale? En 3D es necesario. Porque si no es muy fácil de hacer. Y en 3D es muy útil y en 2D es muy útil. Vale, 7.3. Aquí tenemos un ejercicio, que tenemos una barra acodada en un ángulo recto. Y nos dice entonces escribir las expresiones vectoriales, velocidad y aceleración del punto A, cuando omega es 2 radianes por segundo. Aquí, si no me equivoco, esto va así. Esto omega. Vale. Entonces, tenemos que escribir las expresiones vectoriales. Si son vectoriales, ¿qué significa que sean vectoriales? Ajá, y cuando hay vector, y dice, si es expresión vectorial, ¿cómo expresas un vector? Cuando tú das un resultado de un vector, si quieres hacer la expresión vectorial, ¿qué tienes que tener? Exactamente. La I, la J y la K. Esos son lo que hacen que sea un vector, una expresión vectorial. Entonces hay que dar los resultados en I, J, ¿fijas? Que es lo que da ahí abajo. Entonces, depende si hay aceleración o no. Aquí dice, gira a una velocidad angular horaria que decrece a razón de 4 radianes sobre segundo al cuadrado. ¿Eso qué es? Es una aceleración, y si dice que decrece, entonces, ¿cómo sería? ¿Positivo o negativo? Sería negativo. Ahora, acá hay una cosa. Es negativo, y eso es muy importante, respecto al positivo de la velocidad. Entonces, ¿qué significa? Tú tienes una velocidad y tú defines, con tu regla de la mano derecha, tú defines si esa velocidad es positiva o negativa. Cuando decrece, significa que es contraria a la velocidad que tenga ese vector.
Si ese vector, tu velocidad por tu regla de la mano derecha es negativo, entonces tu aceleración será positiva y viceversa. Si tu vector es positivo, tu aceleración es negativa. Eso también es algo que parece muy trivial, pero si no está interiorizado, te puede complicar un montón. Es muy, muy básico. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es definir las velocidades y las omegas. Si en este caso la omega que tenemos es 2, entonces tenemos que definir hacia dónde va. Si nosotros, a ver, ¿era hacia abajo? Sí, hacia abajo. Vale. Si esto es regla de la mano derecha, ¿qué te dice? ¿Es omega xy en z? ¿Es positivo o es negativo? Si omega gira en ese sentido, la regla de la mano derecha, ¿qué te dice? Que es negativo. Entonces, según mano derecha, es menos omega. O sea, es menos 2 radianes por segundo. Y después, ¿qué otra cosa tenemos? La aceleración. La aceleración, como decrece, 4 radianes por segundo, entonces ya tenemos que es un alfa. Y ahí tenemos que ver si eso es el vector. Si vemos la gráfica anterior, ¿dónde está el omega y el alfa? De acuerdo a esa figura. ¿Qué es el omega y qué es el alfa? ¿Qué es esto? ¿Qué sería omega? ¿Cómo? Exactamente. Eso sería, por ejemplo, si lo hacemos la analogía aquí, es xy. Este podría ser x. Este podría ser y. Y este sería z. Y ese omega y ese alfa, ¿qué son? Hay velocidades y hay aceleraciones. ¿El alfa qué sería? Aquí, si vemos las ecuaciones, ¿qué te dice la tangencial? Aceleración. ¿Y qué aceleración? ¿Cuál? La de R. Pero la de R es por el vector, porque estás haciendo vectorialmente. Es la aceleración de esta masa. La aceleración a la cual está sujeto esta masa o este elemento. Pero cuando dices R es porque estás haciéndolo vectorialmente. Entonces hay que tener mucho cuidado en diferenciar lo que es vectorial, matemático, con lo que es real y físico. Entonces aquí estamos hablando de que esta alfa y esta omega es vector, aceleración, y el otro es vector, velocidad. Y ambos irán en el eje Z, si vemos X e Y abajo, porque es tridimensional. Entonces, por eso es la misma analogía de la fuerza y la distancia con un par torsor. Entonces, aquí tenemos y van en el mismo eje. Y hemos dicho que decrece, en el ejemplo, dice que decrece a razón de 4 radianes por segundo al cuadrado. Si omega, según la regla de la mano derecha, es menos 2 radianes por segundo, entonces alfa, ¿qué será? Si decrece. Están en el mismo eje, en Z. Y ambos siguen el mismo orden de la regla de la mano derecha. Ambos son vectores. Si omega es menos 2 radianes por segundo positivo y la aceleración decrece, significa que es negativa respecto al positivo de la velocidad, alfa, ¿qué es? ¿Es menos 4 radianes sobre segundo cuadrado? ¿O es más 4? ¿Qué pensáis? Porque dice que decrece. ¿No podrías poner la W positiva porque ya te dice ahí W cuadrado? Y como decrece la aceleración poner menos 4. Sí, podrías hacerlo, pero entonces ya no cumplirías con la regla de la mano derecha.
y se va a hacer un lío los signos. Claro, porque si lo haces así, entonces ya no cumplirías con eso y después se complica todo. Lo mejor es mantener la regla mano derecha porque matemáticamente siempre te va a dar a bien. ¿Sí? No estoy de acuerdo. ¿4 positivo? Sí. ¿Por qué? Porque si tiende a 0 a ir bajando y va en contra, cuando sea 0 la velocidad va a ser. Correcto. De hecho, debería ser positivo porque decrece, porque es contrario a la velocidad. Entonces, si la velocidad va en ese sentido, la aceleración va en el sentido contrario, porque está decreciendo. Y el signo es solo relativo ¿a qué? A tu eje y a tu regla de la mano derecha. Eso es lo que va a determinar el signo. Y después, el que acelere o frene va a ser en función de la velocidad que tú tengas, el sentido de giro que tenga la velocidad. Si esa alfa la pones en el mismo negativo, significaría que estaría acelerándose. Eso es algo para estudiar en casa, con calma. A ver, ¿cómo está? Vale, entonces, acá hay un esquema donde tenemos las velocidades y las aceleraciones. Si esto va en este sentido, esta velocidad físicamente iría en esa velocidad, hacia abajo. Si va decreciendo, entonces la aceleración va hacia atrás, va contrario. Si usamos la regla de la mano derecha aquí, cuadra, que la aceleración que estamos diciendo aquí, en principio sí, la tangencial es positiva, de acuerdo a la regla de la mano derecha, y la velocidad es negativa. Entonces son cosas que, y la aceleración normal siempre será hacia el centro. Si vemos aquí también, recordemos que tú puedes usar trigonometría y te conviene en ese caso cambiar el eje X en Y y entonces usas trigonometría para hallar los valores que hay. Si aquí es 0,4 y 0,3, la distancia sería la raíz, 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado. Y esa raíz de 0,4 al cuadrado más 0,3 al cuadrado debe ser 0,5 metros. Y entonces, por lo tanto, si tú aplicas estas ecuaciones, ¿cuál sería el valor de tu radio? Y otra de las cosas importantes es, una cosa es el sentido del elemento y otra cosa es el sentido de la velocidad. Entonces, esa L te da la ubicación, sería, por decirlo así, la ubicación geográfica. Te da la ubicación en X en Y del punto, pero después tiene que ser normal. Entonces, ¿cuál sería la distancia que tú, si quieres calcular la velocidad aquí, manualmente, cuál sería? ¿Cuál sería el radio? ¿Y cuál sería el omega? El radio sería 0,4i y 0,3. El radio es la distancia del centro al punto donde está la velocidad. ¿Cuánto dijiste? ¿0,4? 0,4i y 0,3. 0,4 en Y, vectorialmente. Claro, ahí tú estás hablando de vector. El vector es 0,4 en Y más 0,3 en J. Ese es el vector. Y si tú no lo haces vectorialmente, sino lo haces haciendo 2D, entonces sería la distancia perpendicular, que sería 0,5 por radio, que es 2 radios por segundo. Entonces sería 1. Si lo haces vectorialmente, entonces lo que tienes que hacer es tienes que seguir velocidad es omega cruz R. Y cuando hicimos omega cruz R, significa entonces que ahí primero va el omega y después el radio. Para que te cuadren todos los signos y te cuadren todas las dimensiones y los sentidos. Los sentidos es muy importante,
Porque si lo haces al revés, R cruz omega, porque en la fuerza era R cruz F, entonces dices tú, no, si en la fuerza era R cruz F, aquí también debe ser R cruz omega. No. ¿Por qué? Porque los sentidos no te van a cuadrar. Entonces, ese es el que correspondería para lo que es velocidades. Hay sus razones matemáticas, no nos adentraremos en eso ahora. Simplemente lo que sí diremos es que hay que cumplir la ecuación que corresponda cada vez. Entonces, velocidad es omega cruz R. ¿Cuál es el omega en este caso? Aquí va a ser I, J y K. ¿Cuál es el vector omega? El que va arriba. 0, 0 más 2 o menos 2. ¿Qué nos dice la regla de la mano derecha? Es que si pones menos 2, la solución de VA sale al revés. O sea, sale el 0,6 positivo y el 0,8 negativo. Ahora vamos a ver. 0, 0 menos 2 según la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Y el R? Es el que hemos dicho. 0,4, 0,3, ambos positivos y con 0 en K. Entonces, cuando resolvemos el determinante, ¿qué tenemos? Sería en I es menos y después menos 2 por 0,3, ¿no? En I. En el primero. Hacemos aquí. Entonces, esto menos esto. J, 0 y en K. En K serán 0 y en J serán lo mismo. Menos 2 por 0,4, ¿no? ¿Sí? ¿Es correcto? No. ¿Por qué no? ¿Alguien que diga que está mal? Hacerlo conmigo, ahora. Porque si yo me estoy equivocando, me decís. ¿Falta un menos? ¿En dónde me falta el menos? Menos, pero menos 2. O sea, menos 2 por 0,4 y el menos del menos J. Sí, hay dos menos ahí. Menos por menos más, menos por menos. Menos 2 por 0,4. Menos 2 por 0,4. Esto menos esto. Hay un menos. No, es 0J. Más. Ah, sí, el menos J, ¿verdad? Ah, sí, del menos J, sí, tiene razón. Esto menos más. Vale. O sea que hay otro menos afuera. Ya entendí, sí. Vale, pues falta menos por menos por menos. O sea que esto va aquí. Sí, es menos por menos por menos. Menos por menos más por menos menos. Se supone que esto debe ser 2 por 0,3 en I menos 2 por 0,4 en J. Vamos a ver si está aquí. Y 0,6 menos 0,8. Sería 0,6 positivo, ¿no? 0,6 en I Positivo. menos, ajá, más 0,6 en I menos 2 por 0,2. 4 por 2, 8. Ah, sí. Y la solución Se está produce. al revés. O sea, es el negativo en el 0,6 y el positivo en el 0,8. Que puede ser, ¿eh? Igual estamos precisamente actualizando toda esa información. ¿Y Pero no será porque hay que coger la W positiva? ahora lo veremos. Primero vamos a resolverlo así y ahora comprobamos. ¿Cuál es la magnitud de ese valor? Metro por segundo. Es metros por segundo en unidades. Radianes por segundo por metro. Entonces dará metros por segundo. Y la magnitud es 0,6 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿Da? 1. Que es lo mismo que habíamos dicho aquí. 0,5 por 2 da 1. El vector, más menos. Si este es cierto, significará que en el sentido de Y, en X es positivo, que va para acá, 0,6. Y en J es menos,
Cuadra, ¿no? Menos 6 en I, menos 1,8 en J. Cuadra con lo que físicamente ocurre. Porque físicamente el vector de velocidad va hacia abajo. Porque omega gira en el sentido horario. Entonces vamos a poner aquí. Omega gira sentido, ¿es sentido horario o antihorario? Claro, pero ahí si lo haces así, como lo hemos definido, lo has definido que era menos 2 radianes segundo, porque iba a la inversa, y ahora estás diciendo que es positivo. No, no, no. Siempre he dicho que omega es negativo. Yo lo que estoy diciendo es que sentido horario. ¿Es horario o antihorario? Esta omega que está aquí, ¿es sentido horario o antihorario? Sentido horario, ¿no? El sentido horario correspondería, por los ejes que estamos teniendo en este momento, donde está tu X y tu Y, correspondería a un negativo en vector. A un menos 2. Si le pusimos menos 2. Cuando le pusimos menos 2, lo que nos dio de resultado fue 0,6 en I menos 0,8 en J. Si vamos a los vectores, tendremos esto. 0,6 en I es esto. Y 0,8 en J es esto. Este es menos. Positivo y negativo. Entonces, positivo en I, negativo en J. Y eso cuadra con que el vector gire en sentido horario. ¿O no cuadra? ¿Sí, no? Sí, además de ser menos J, o sea, si girara horario, tendrías que decir que gira así, ¿no? Si girara horario, entonces tu vector será positivo. Tu vector velocidad. Ese de ahí, si lo haces como toca, estás girando antihorario. Porque vas de la X a la Y, pero tienes que pasar por el positivo del poder. Estamos analizando este. Estamos analizando en el cual esto está en sentido horario. Si es sentido horario, a tu velocidad en este momento, en este punto como está, ¿hacia dónde iría? En este punto, así como está ahora. La velocidad. El punto A. Esto sería el punto A. Como está en este momento. En A, ¿hacia dónde tienes la velocidad si esto gira en el sentido horario? Hacia abajo, hacia la derecha y hacia abajo. Si este A estuviese aquí debajo, entonces tu velocidad iría hacia la izquierda y hacia arriba, depende de dónde estés. Este vector va a depender del punto de A relativo a la circunferencia. Por eso, en ese punto en específico, cuadra para los ejes que tú estás considerando. ¿Qué sería este caso? Si nos vamos a aceleraciones, en aceleraciones tenemos exactamente lo mismo. Y aplicas, en este caso, aplicas también si es negativo o es positivo. Si aquí comparamos estas dos, aceleración normal, aceleración tangencial, el omega es negativo también. Y el alfa es positivo. ¿Por qué el alfa es positivo? Lo que hemos dicho, porque va contrario a la velocidad. Si la velocidad es negativo y decrece, la aceleración es positiva y viceversa. Si fuese positivo, decrecería, sería negativo. Entonces, eso es algo que hay que mirárselo con mucha calma. Sí. Si lo hacemos al revés, si cogemos la aceleración como negativa y la velocidad como positiva. ¿Y vas a cambiar tus ejes X en Y o los vas a mantener igual? Los vas a mantener igual. Se te puede complicar los sentidos. Es que me ha dado bien el I, me ha dado símbolo opuesto, pero el J me ha dado 2,8 también. Pero no hay error de cálculo. ¿Dónde? ¿Aquí? No, lo he hecho yo de otra manera. Ah, lo que pasa es que yo estoy siguiendo la regla de la mano derecha y la convención de X y Z que corresponde. Si tu X es en este sentido
y tu I es en ese sentido, tu Z, sí o sí, va a ir hacia arriba, hacia ti, sí o sí. Si tú lo haces diferente, se te pueden complicar los signos. Y la magnitud te dará igual, pero el signo no. Magnitud me da diferente. Bueno, Sí, no, la magnitud de I, J y K. Cuando tú multiplicas, pero no, perdón, los valores I, J y K te puede ser que te den lo mismo, pero los sentidos no. Entonces, en vez de ir hacia abajo, te sale que vas hacia arriba y empieza la complicación. Si tú quieres hacerlo así como tú lo estás haciendo, tendrías que hacer lo siguiente. Si tú quisieras hacer omega positivo, ¿cómo cambias para que tu Z te cuadre? Además, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a hacer la aceleración, pero cambiándolo para que sea negativa. ¿Puedes poner el momento de la aceleración final en la total? ¿Cuál está? Sí, un poco más abajo. ¿Por qué tienes que 0,4J al final? Si las dos J son positivas en la normal y en la tangencial. La aceleración normal y tangencial, no, es... La normal te da menos 1,6 más 1,5. No, es 1, 2, a ver, espera. Menos. A ver, no es de que me esté equivocando. Sí, no es de que me esté equivocando porque ahí es una resta. Que me haga lo mismo, pero más Que puede ser que me haya equivocado, ¿eh? No, Ahí. está bien esto. Se pone 0,4, pero... Sí, en la primera, pero en el segundo no. En el segundo no cuadra. Cuando sumo las dos no me cuadra. Debía ser uno de los dos, debía ser negativo. Claro, Y debía ser negativo el arriba, el menos 1,2. A ver. Y... Pero yo tengo menos 1,2 con otros símbolos. Está bien que te den 1,2. A ver. Este 1,2 en J Es menos. es menos, entonces. Sí, porque Yo me equivoqué. si lo pones dices 0 menos Y menos 2, sumas positivo y después J. le pones negativo. Vale, faltó el primer menos. Menos, por menos. Pues lo que hice hace rato que se me estaba pasando. Sí, esto en realidad es menos. Aquí pone que es más. Más 2,8 y el resultado. A ver, aquí. No, que puede ser, ¿eh? Hay algunos valores que estamos actualizando. Yo también tengo 2,8 positivo, pero la J me da... Hay algunos valores que estamos actualizando, ¿eh? Y que hay algunos detalles de esos robots. O sea que, sí, correcto. Pero dices, no, pero la VA igual, la aceleración igual en I, pero en J me da diferente y no tengo ningún error de cálculo. A ver, otra vez. ¿Ves? El 0,6 lo he cogido como lo cogen, creo que en el enunciado lo cogen al revés. Como Vale, lo hemos hecho. Ok, vamos a resolver la aceleración cambiando los ejes para que quede la aceleración negativa. ¿Vale? Será un ejercicio de... ¿Qué tendrías que cambiar en los ejes para que tu omega de aceleración quede negativa? Tienes que rotar la eje Z. No, he cogido ¿Vale? positiva. Entonces, sí, pero ¿qué tienes que hacer para que de acuerdo a la regla de la mano derecha? Que todo sea acorde a eso. Lo que haces es lo siguiente. Haces la I por acá y la X aquí. Entonces, cuando haces la I hacia arriba y la X para ese lado, lo que estás haciendo, estás girando la Z. Entonces, aquí, Z positivo es punta de flecha. En el otro caso, Z positivo es final de flecha. Entonces, en ese caso, si la omega está así, entonces en ese caso, como siguiendo la regla de mano derecha, entonces omega es positivo. ¿Cuánto era? 2, ¿verdad? Y alfa, como es contrario, bueno, hagamos una de las dos velocidades. Bueno, hagamos la que me equivoqué aquí, la normal. Omega cruz, velocidad normal. Omega cruz. Velocidad
A. Ya sabemos que la velocidad en A, a su vez, también es otro producto cruz, omega cruz R. Si nos vemos, si lo comparamos con las ecuaciones que hay, al final de cuentas es similar, omega cuadrada R. O sea, es equivalente en magnitud. Vale. Vale, pues entonces primero tenemos que ver cuál es la velocidad en A siguiendo esa nueva convención que estamos haciendo. Entonces, ¿cómo es la velocidad en A? Pues la velocidad en A, en este caso, sería, velocidad en A va para acá, pero ahora tu I es para acá arriba y tu X va para atrás. Entonces significará que tu Y será la misma, pero tu X no. Entonces, velocidad en A es más 0,6 en I, más 0,8 en J. No, menos 0,6 y menos 0,8. Perdón. Cambia solo uno. Cambias el de es más y menos. Menos, menos. Estoy cambiando el otro. Menos, menos. Entonces, Menos los 0,6. no. El de arriba no cambia su signo. No, claro, o sea, menos 0,6 y menos 0,8. El I sí cambió el signo. El J no. Claro, J no se ve afectado. Entonces J no se vería afectado. Ese sería el que correspondería a la velocidad en A, siguiendo la nueva convención de signos. Pero entonces la solución del ejercicio está mal puesta. Sí, la solución es uno de los que de repente, de vez en cuando, hay alguno que no cuadra. Es que ha ganado bien al principio resolviendo el determinante. Hubo algo del determinante que no... No, porque no has puesto 0,4 negativo, ¿no? Hubo algo de un signo. Tiene que ser negativo. Hubo algún signo que no cuadraba. Vale, esa es la velocidad en A siguiendo la nueva convención. Ahora vamos a hacer la aceleración normal. Entonces, tenemos lo mismo. Y J y K. Y la omega sería, es la misma, 0, 0 más 2. Y la velocidad es menos 0,6 en I, menos 0,8 en J y 0 en K. Ese determinante, cuando lo resolvemos, entonces en I sería menos 0,8 por 2. Y en J es menos J y después por menos 0,6 por 2. Ese determinante. En J es menos del estándar. Falta el otro menos igual, ¿verdad? Me lo estoy dejando dos veces. Es menos. Vale. Entonces menos, otra vez menos. Entonces sería 0,8 por 2 es 1,6, ¿no? Más 1,6. Y esto es en I y esto es en J. Y en K es 0. Y menos por menos, más por menos, menos. Menos 0,6 por 2 es 1,2 en J. Entonces tu aceleración normal, en este caso debe ser más y menos. Si nos vamos aquí a nuestra nueva convención de signos que hemos definido, X e Y, si es positivo en Y, será hacia atrás. ¿Este iría hacia acá? Va hacia abajo. Entonces este es menos 1,2 y esto es más 1 positivo hacia abajo y X es positivo hacia atrás. Y eso debería de cuadrar con esto. Con la que la aceleración normal va de A hacia el centro. ¿Cuadra esto?
Entonces, esa sería la aceleración normal. Entonces, en el otro, en J no cambia. Sí, yo me equivoqué ahí. Vale. Y la aceleración tangencial es lo mismo. Esto es alfa. Y en este caso es RA. Entonces es I, J y K. Alfa, en este caso sí sería menos 4. Alfa sí es menos 4, con la nueva convención que hemos hecho. Entonces alfa es menos 4 en K. 0, 0, menos 4. Y R, en este caso, en X es negativo, R es menos 0,4 y en I es positivo. Entonces en R es menos 0,4 más 0,3. Cero. ¿Y cuánto nos da este nuevo determinante? En I es menos por menos. Y en J, otra vez es menos por menos. Y en este caso es menos por más. (0,4 por 4). Entonces, por lo tanto, esto sería igual a 4 por 3 son 12, 1,2 es menos 1,2 en I. No positivo. Positivo. Menos por menos más. Sí, tiene razón, más. Y en J, menos más. Positivo en ambos. 4 por 4, 16, 1,6. Y tenemos que verificar si son positivos en ambos. Entonces la tangencial sería, en el nuevo sentido que dijimos, menos en ambos, significará entonces que esto estará hacia abajo y hacia adelante. Entonces esto sería, déjame, pongo el otro. A ver. Está. Vale. Vale, entonces sí. Vale, entonces si esto es más y más, en más y más y más J. Por lo tanto, esto sería aquí y aquí. Ahora, espera. Es que aquí se actualiza, ahí está. Entonces es más I y más J. Y entonces la aceleración, que es negativa aquí, va contraria al sentido de I, ¿no? Entonces aquí es más I, normal. Y aquí aceleración tangencial. Vale, pues ya está. Vale. Así como lo resolví ahora, cambiando los signos, cambiando la X, es como quedaría de acuerdo a aceleración negativa y velocidad positiva. ¿Ya ubicaste cuál es el detalle? ¿Sí? Vale. Entonces, mi sugerencia siempre es hacer los ejercicios cambiando los ejes. Esa es mi sugerencia. Siempre. ¿Por qué? Tú lo tienes resuelto con unos ejes, cambia los ejes tú. Ahora yo voy a hacer el mismo ejercicio, pero cambiando los ejes. Ahora voy a hacer este para acá y este para allá. Y verás que las magnitudes te irán dando lo mismo,
pero los sentidos, los signos te darán equivocados, te darán contrarios. En algunos casos y en otros no, dependiendo de lo que hayas cambiado. Está bien el resultado del que está en internet. ¿Está bien? Sí, está bien, sí. Entonces lo que se hizo fue, Bueno, más o menos bien. No, está bien en la federación. Está mal en la VA que le falta un menos, pero como... la VA no está bien. Esto. No, la VA no está bien. Vale, pues bueno, ya veré. Estamos ahora también actualizando y... No, pero si la haces al revés, No, pero de todos modos, porque si lo haces al revés, te queda más y más, te queda más menos, más más. si la haces al revés, te quedas menos 2 más 0 por 2. Y si la haces cambiando 2, 8 y 0, 4 por 2. Sí, pero cambiando es más 1,6 menos 1,2. Ah, no, perdón, No. velocidad. Menos, menos. Velocidad A es menos, menos. Sí, cambiando es menos. Esto sería menos. Esto tendría que ser menos. Sí, eso es lo único. El resto está bien. O el otro es menos, o sea, Bueno, sí, si lo cambias uno de los dos tiene que ser menos. es que igual la primera sentido y después la primera. No sé. Pero bueno, lo que es cierto es que ese resultado está equivocado y uno de los dos debe ser negativo. Eso está claro. ¿Vale? Mi recomendación es, si hacemos algo en la clase y queréis realmente sacar provecho de ese tiempo que vais a invertir haciéndolo de nuevo, cambiar unos ejes y resolverlo de nuevo cambiando ejes. Y si cambias los 3 ejes, mejor. Los cambias, los giras y resuelves y ya tienes las magnitudes, por lo menos las tienes de referencia. Y los signos te deben dar contrarios dependiendo de los ejes que tú hayas cambiado. Y después, si lo subes como individual, ahí sí tendrá valor. Si tú ves como individual solamente lo mismo que hicimos en la clase sin cambiar nada, digo, bueno, se puso a resolverlo. Pero si me dices, cambié de esto que teníamos en la clase, lo cambié a estos ejes, eso sí tiene valor. Y eso sí, yo creo, hará que ese tiempo que estás invirtiendo en resolver ese ejercicio realmente sea mucho más eficiente. Porque te va a hacer pensar otras cosas. Y si no te sale, pues tendrás que regresar a verificar qué no estoy viendo bien. ¿Vale? Bueno, sigamos. Hay otro ejercicio, el 7,4. Dice que un disco gira en torno a un centro cero, en el sentido indicado. Hay un punto P del pseuperímetro y tiene una aceleración donada por IJ, un cierto vector. Y dice que hay que introducir la velocidad angular, omega, y la aceleración angular alfa del disco en aquest instant. Y dan ahí valores de omega y alfa. Bueno, entonces una de las cosas que aquí tenemos que pensar es dónde es X, dónde es Y, dónde es Z, qué sentido tendría la aceleración, qué sentido tendría si correspondería a una velocidad o a otra. Entonces, podemos pensar primero con respecto al centro. Habría una aceleración tangencial y una aceleración normal. Eso sería como lo vemos siempre, ¿no? Si tú lo vemos de punto de vista ordinario, veríamos algo así. Pero también podemos girar los ejes. Giramos los ejes un poco y entonces es una manera en la cual, cuando giramos los ejes, entonces podemos resolverlo de otra manera. Entonces aquí, estos son uno de los ejemplos que son para que se resuelvan en casa. ¿Vale? Lo que es importante para resolver este ejercicio, una de las cosas importantes es considerar cuando giran los ejes, como está aquí rotado en el ejercicio.
Pero ¿qué puedes aplicar? Si, cuando los ejes que son, como siempre, ¿y dónde es tu positivo y tu negativo en tu omega? ¿Vale? Bueno, esos son de los ejercicios que para hacer en casa. Movimiento absoluto. Aquí no ha cambiado ningún eje. Abajo. Has dicho, ha cambiado. Ah, sí, aquí mira, ves que aquí, no, pero el X está girado un poquito. ¿Ves que la X está hacia abajo? Ah, sí, no, pero no es trivial. Si tú giras los ejes, aunque sea un poquito, pero tu solución ya es diferente. Entonces, lo que hay que pensar aquí es cuál es la convención estándar que tú tienes siempre de tu X y tu Y. Y si tú giras los ejes un poco, ¿qué pasaría? Pero lo mismo es un círculo, ¿no? Sí, pero lo que se refiere aquí es, ¿dónde está el punto P? Entonces, lo que están haciendo aquí, una de las sugerencias es cambiar el eje de las Y y de las X, pero hay que pensar qué pasa cuando cambias eso, qué cosas te impactan. Si tú lo hicieses como X e Y como toda la vida, o si tú lo giras, matemáticamente, ¿qué ocurre? ¿Qué cambios hay? ¿Vale? Bueno. ¿Qué pasó? Ah, ¿no se apuntó nadie? Ah, vale. Ahora, para que ustedes también... Vale, bueno, ok, entonces... Implicaría el haber cambiado... debe ser 7,4. Sí. Dan unos cositas para pensar. ¿Vale? Bueno, vamos, movimiento absoluto. Problemas resueltos mediante movimiento absoluto pasan por dos fases. Establecer relaciones geométricas de posición y ángulo y determinar relaciones geométricas. ¿Qué significa eso? Eso significa que vamos a dividir el movimiento de un cuerpo en dos tipos de trayectorias. Una trayectoria de traslación recto. ¿Todo el mundo? ¿Miquel? Si no, luego pienso que alguien no vino y sí vino. Vale. Bueno, entonces, eso hace que la velocidad en A sea igual a la velocidad en B más la velocidad de A con respecto a B. ¿Esto qué significa? Significa, tú tienes una masa un cuerpo o algo y le marcas 2 puntos, que es lo que se está haciendo aquí. Le marcas 2 puntos y después tú ves cómo se comporta. Entonces, ¿qué significa? Que hay una B y una B, ¿cómo sería? B prima. Prima. ¿Cuál es la trayectoria que están siguiendo esos 2 puntos? ¿No? Entonces significa que hay un desplazamiento. Y entonces lo que haremos aquí en este se va entonces vamos a decir, eso lo voy a separar. Una de las cosas importantes
es que estamos hablando aquí de trayectorias. Eso es súper importante. Siempre vamos a hablar de trayectorias. Entonces, ¿qué trayectoria sigue? Pues lo separamos en dos para poder analizarlo. Cuando hacemos la velocidad en B es igual a la velocidad en A más la velocidad de A con respecto a B, estamos diciendo, de esos dos, yo elijo uno para que sea mi punto de referencia. En este caso estoy diciendo B. Entonces, voy a sumar la velocidad en A con respecto a B. Esto sería lo mismo que si tú dijeses. Pero aquí va a haber una diferencia. Que ya no va a ser en A con respecto a B, sino que va a ser en B con respecto a A. Estos son equivalentes. Entonces, si lo vemos vectorialmente es, imagínate que algo se está moviendo y tú dices voy a definir de toda esta trayectoria una parte lineal que va a ser mi referencia. Y digo, ese vector B, ambos, si tú vemos estos dos que están aquí, A y B, si esos están en una línea recta, ya sea para arriba o para la derecha, vamos a suponer X en Y, vamos a suponer que es lo de X en Y. Eso se está moviendo en línea recta. En X en Y. A y B se van a mover igual o no. Sí, eso se está moviendo en línea recta. Entonces la pregunta es, ¿el punto A y el punto B se van a mover igual? ¿O uno de ellos se va a mover diferente? Siempre se va, porque es línea recta. Al ser línea recta, no va a haber diferencia entre uno y otro. Pero ¿qué pasa cuando añadimos la rotación? Entonces, ¿cuál de ellos se va a mover? ¿A o B? Se va a mover el que rota. Por eso, entonces aquí, cuando vemos aquí, es velocidad de A con respecto a B. Eso sería velocidad de A respecto a B. Porque gira. Y esto sería también equivalente, dependiendo cuál es el que estás eligiendo y dependiendo también de dónde está el sentido de giro. Si tú dices que es velocidad en B, velocidad en A, velocidad de B eso respecto a A, entiendes que el que está rotando es B. Entonces, en este caso, A está en el punto fijo y B es el que rota. Entonces, por eso es la velocidad en B, ¿cómo está girando B con respecto a A? Entonces hay que pensar cuál de ellos es el que está rotando cuando separas en dos. Vale, entonces, y haces lo mismo nuevamente. Velocidad en A con respecto a B, R, multiplicación de R por omega, por velocidad angular, y si lo haces vectorial, omega cruz R. A con respecto a B. Entonces, aquí y siempre es lo mismo. Entonces, al final es, tu R, ¿dónde va a iniciar? Si es A con respecto a B, entonces se entiende que es este caso. Velocidad en A con respecto a B, el que dice con respecto a es el que estaría fijo. Entonces, tu vector R, ¿dónde inicia? ¿En A o en B? En B. Porque en este caso es el que se está manteniendo, el que consideras que está fijo. Y el omega, pues depende de tu regla de mano derecha. Vale, a ver, ¿cuántos? 40, ¿no? ¿A las 50 es la clase? ¿6:50? Sí, hasta 50. Vale, pues bueno, avancemos un poquitillo más y ya, nos vamos. Vale, entonces, cuando estudiamos la cinemática de un cuerpo rígido, entonces hay un caso especial que llaman el CIR, que es el centro instantáneo de rotación.
El CIR, no, el CIR es una metodología muy práctica para resolver ejercicios. Voy a sugerir, ¿quién tiene su regla, su compás o medidor de ángulos aquí ahora? Nadie. Pues la sugerencia es que para la próxima clase, todo el mundo tenga la regla, si quieres el compás, y el medidor de ángulos, porque vamos a resolver mediante diagramas. Vamos a resolverlo de las dos maneras, mediante diagramas y mediante ecuaciones. Pero si no tienes esas herramientas, no lo vas a poder hacer. Entonces, para la próxima clase, mejor si quieres, apúntate por un recordatorio en algún lugar, en tu teléfono o lo que sea, traer regla y medidor de ángulos a la próxima clase. ¿De cuántos grados? El de por lo menos de 90, con 90 ya lo, pero tiende a tener 360. Entonces, yo mira, pues ve una papelería y cómpralo. Te irá bien. No, ya te aseguro, este es el que yo uso. Ya te aseguro que va a ser totalmente otra cosa cuando lo hagas algo como esto, que te mide los ángulos, y también te puede medir y ya está. Lo vas a ver totalmente de una manera diferente. Porque entonces ya vas a ver, eso ayuda muy bien a entender lo que es los vectores cuando lo ves en realidad en distancias y en ángulos. Si solo lo ves matemáticamente, no es lo mismo. Eso es un dinero muy bien gastado, si no lo tienes. O créate uno, o algo así, no sé, por lo menos algo que te pueda ayudar a medir los grados. Imprímete una hoja de papel, por lo menos que tengas una referencia y una escuadra. Y entonces ya por lo menos algo que te ayude. Algo, pero tráete algo que te sirva para saber cuántos grados se están midiendo y una regla y una escuadra para la próxima clase. ¿Vale? Una escuadra o una regla o lo que es ¿qué sería? No, te la tengo que ver en primaria. Sí, el de escuadra. Bueno, vale. Mira, algo como esto. Sí, pero bueno, este va muy bien porque para sacar los 90 grados lo haces en un segundo. Así que yo me traería una escuadra y un medidor de ángulos. Pero esos se venden muchos por todos lados. Seguro que en una papelería. O tráete algo, o tráete lo que sea, pero que sepas que te ayude, que puedas tú resolver con ángulos y 90 grados y distancias. Lo que sea, que imprímete una hoja de papel, una regla de papel y una escuadra de papel, algo, y tráete. Ya está. ¿Esa cosa es necesaria Para impresión gráfica es recomendable. Es recomendable. Porque al final, cuando haces dibujos y haces esquemas, te queda más bonito, pero no es necesario. Pero no es necesario, porque en impresión gráfica se promueve mucho que lo hagas a mano y después lo hagas bonito, pero es igual, un poco más de SolidWorks. Vale, bueno, pero yo para este tema en particular de velocidades, por ejemplo, para el CIR, sí recomiendo mucho usar vectores en este tema y el que sigue. Recomiendo mucho usar la escuadra, usar el triángulo, el medidor de ángulos, porque para resolverlo por vectores. Vale. Para localizar el CIR, solo hay que trazar perpendiculares de dos velocidades. Y esto sería. Entonces, ¿aquí qué se trata? Se trata de que tengo un cuerpo que está rotando. Y entonces hay un principio en el cual, si está girando con respecto a un punto, yo podría hacer localizar el punto que está ejerciendo de pivote, pero eso es instantáneo. Entonces tengo dos velocidades. Y si este cuerpo está girando con respecto a un punto fijo, entonces si hago mi normal, y encuentro esto, entonces
yo podría encontrar cualquier velocidad en cualquier parte de este cuerpo. Una vez teniendo ese punto, trazo cualquier otra línea, la que yo sea, la que yo quiera, y otra perpendicular, y puedo encontrar la velocidad que correspondería. Esa es una estrategia que se resuelve y va muy bien porque entonces relacionando los radios y las velocidades, yo puedo hallar cualquier velocidad de ese cuerpo. Entonces, en la próxima clase, lo que vamos a hacer, vamos a resolver este ejercicio usando la metodología del centro instantáneo de rotación. Y vamos a hacerlo entonces, hay una parte que es numérica. Vamos a resolverlo también usando también las reglas y los ángulos. Y las cuadras, el triángulo y todo eso. ¿Vale? Así que apuntaros por ahí, un recordatorio para la próxima clase que seguro que ayudará mucho más que si no. Bueno, pues muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿No? Perfecto, pues gracias.